comenzamos. Ahí estamos grabando entonces. Muy bien. Hagamos un pequeño resumen de la conexión serie. Dijimos que cuando teníamos resistencias, la conexión serie significa una tras otra, como si fuesen tomadas de la mano, ¿ya? Una tras otra. Y la característica es que en un circuito serie la corriente es la misma por todas las resistencias, eh, y la resistencia equivalente es la suma de todas las resistencias que hay en el camino, y que los voltajes son individuales. Los voltajes no necesariamente van a ser iguales sí, solo si las resistencias tengan el mismo valor, pero en general son los voltajes distintos y la suma de todos los voltajes individuales, es decir, los voltajes en cada resistencia es igual al voltaje total. Eso habíamos dicho. Y que en el caso de inductancias o bobinas conectadas en serie, el equivalente es la inductancia equivalente, cuidado, es la inductancia equivalente, que va a ser igual a la suma de las inductancias individuales. La corriente sigue siendo la misma y los voltajes van a ser individuales. Y cuando conectamos capacitancias o condensadores en serie, entonces la capacitancia total va a ser el inverso del inverso de las capacitancias parciales o individuales. La corriente sigue siendo la misma y los voltajes van a ser independientes. Eso es la conexión de elementos en serie. En el caso de la conexión de elementos en paralelo, la resistencia equivalente va a ser el inverso de la suma de los inversos. Esa es la resistencia equivalente. Las corrientes van a ser distintas y el voltaje va a ser igual en cada uno de los elementos. En el caso de tener bobinas o inductancias, sigue la regla de la resistencia. La inductancia equivalente es el inverso de la suma de los inversos. Las corrientes son individuales, distintas. Los voltajes son los mismos. Y en el caso de tener capacitancias o condensadores en paralelo, entonces ahora la capacitancia equivalente es la suma de las capacitancias individuales. Las corrientes son distintas y el voltaje es el mismo. ¿Ya? Fíjense que en ambos casos el condensador actúa al revés de las otras dos. Aquí la forma de resistencia y de inductancia es igual, pero el condensador cambia. Y cuando están en paralelo, igual. La forma de calcular la resistencia o inductancia equivalente es igual, pero en el condensador cambia. Hasta ahí tenemos entonces conexiones serie y paralelo, que era lo que estábamos viendo el otro día, y mixta de alguna manera porque combinamos series con paralelo. Pero esas no son las únicas. Hay otras conexiones, y otra de las conexiones es, voy a pasarme a esta forma. Otra de las formas de, rápido, ya lo vimos, es lo que se denomina la conexión estrella. La conexión estrella implica tres terminales. Fíjense que hasta ahora lo que estábamos viendo nosotros es que los circuitos tenían dos extremos, dos puntas, ¿ya? Supongamos la 1 y la 2, ¿ya? Por donde podíamos mirar hacia el interior del circuito. En este caso tenemos tres terminales, ¿ya? 1, 2 y 3. La conexión estrella se denomina la conexión de esta forma, en donde tenemos tres resistencias que hay un punto de las tres resistencias que se unen entre sí, ¿ya? Las tres resistencias se unen en un solo nudo, pero los otros extremos son independientes. ¿Ya? Los otros extremos son independientes. Entonces, esta no es serie ni paralelo, obviamente se llama estrella. ¿Qué se va a cumplir aquí? Que si yo hago circular corrientes hacia el interior del nudo, las puedo dibujar las tres entrando al nudo, y obviamente se tiene que cumplir la ley de corrientes de Kirchhoff, que la suma de las corrientes que acceden al nudo tiene que ser igual a cero. ¿Ya? Es decir, si yo defino de esta manera, alguna de estas debiese salir en otras palabras. ¿Ya? Eso es lo que debe ocurrir. Entonces, la suma de las tres corrientes es igual a cero, de acuerdo al amigo Kirchhoff, y también puedo definir unos voltajes entre los extremos de las entradas, un voltaje entre el punto 1 y 2, entre el punto 2 y 3, y entre el punto 3 y 1. ¿Ya? Y si yo hago la suma de estos tres voltajes,
también tengo que encontrar que la sumatoria es igual a 0, porque esto representaría una especie de circuito cerrado. Ok, entonces ahí tenemos la conexión en estrella. ¿Ya? La conexión en estrella típicamente la encontramos, bueno, más adelante la podemos encontrar en circuitos trifásicos, pero esta es una configuración de tres extremos. La configuración estrella también la podemos reconocer como esta forma, que parece una T. El punto central está aquí, la unión, este nudo estará aquí entre las tres resistencias y tenemos las tres salidas. O bien de esta forma, como una especie de E, ¿ya? En donde el punto central está aquí, el nodo central está aquí. Esta es la conexión estrella. No tiene una reducción. ¿Ya? No puedo obtener aquí una resistencia equivalente de la estrella. No es posible. No se da esa situación. Otro elemento, otra forma, otro tipo de conexión, que también es muy parecida a esta forma de tres extremos, es lo que denominaremos la conexión triángulo. La conexión triángulo tiene esta forma. Igual tenemos los tres puntos de acceso, 1, 2 y 3, pero ahora la conexión es entre los puntos de acceso, entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3, y el 3 y el 1. Ahí vamos a tener resistencia. A esto le vamos a denominar conexión triángulo. En la conexión triángulo podemos plantear la ley de voltajes de Kirchhoff, un voltaje entre el punto 1 y 2, entre el 2 y el 3, y entre el 3 y el 1. ¿Ya? Y vamos a tener entonces esa condición. Aquí va a ser más difícil plantear una única ecuación de Kirchhoff de corriente, porque en rigor debiésemos plantear una ecuación de corriente de Kirchhoff para el nodo 1, para el nodo 2 y para el nodo 3. Pero eso nos obliga a definir direcciones de corriente entre 1, 2 y 3, ¿ya? Que puede ser, podemos definirla para cualquier lado, eso no es problema. Y además necesitamos definir la corriente, una corriente que entre o salga por este nodo 2, 3 o 1. ¿Ya? Por ahora no lo vamos a hacer, más adelante lo vamos a hacer. La conexión triángulo, al igual que la conexión estrella, no tiene una resistencia equivalente. ¿Ya? No es posible encontrar una resistencia equivalente de un triángulo completo. Otras formas de conectar el triángulo es esto de aquí. Fíjense que aquí está el nodo 3. Si yo esto lo amarrara fuerte, obligo a que estos dos puntos se junten, entonces tengo el triángulo. Esto también es una conexión triángulo, o bien esta que también es una conexión en triángulo. Fíjense que a pesar de que la conexión estrella y la conexión en triángulo no tienen un equivalente, como por ejemplo el caso del circuito serie o del circuito paralelo, ¿ya? No tienen una resistencia equivalente, sí es posible generar una transformación de estrella a triángulo o de triángulo a estrella. ¿Cómo se hace esa transformación? Eh, yo necesito, por ejemplo, conocer la estrella, ¿ya? Y a través del conocimiento de la estrella y las ecuaciones adecuadas, puedo llegar a la configuración de triángulo. Pero cuando hago el equivalente triángulo, la estrella originaria desaparece, ya no existe más. O puedo hacer el proceso al revés. Conocido el triángulo, entonces con las ecuaciones adecuadas puedo conocer la estrella, pero el triángulo desaparece. ¿Cuáles son esos equivalentes? La transformación de estrella a triángulo. Estrella me implica la estrella conocida y el triángulo por conocer. Y antes de ver la fórmula, un pequeño detalle. Fíjense que en la conexión en triángulo, perdón, en la conexión estrella, primero en la conexión estrella, los elementos componentes, o sea, las resistencias, tienen un solo subíndice. Y el subíndice está asociado al nudo de unión, ¿ya? Por donde pueden entrar la corriente, donde se conectan a los terminales 1, 2, 3. ¿Ya? R1 se conecta al terminal 1, R2 al 2 y R3 al 3.
En cambio, en el triángulo se utilizan dos subíndices. Fíjense, entre el punto 1, entre 1 y 2, yo tengo R1, 2. Entre puntos 2 y 3 tengo la resistencia 2, 3. Y entre punto 3, 1 tengo la resistencia 3, 1. Entonces, eso me indica entonces que aquí tengo, cuando hablo de R31, R23, estamos hablando de un triángulo. Cuando hablo de R1, R2, R3, hablo de una estrella. Esa va a ser la diferencia. Entonces vamos a partir de que conocemos la estrella y la vamos a transformar en un triángulo. Entonces, para eso las ecuaciones que vamos a utilizar son estas. Fíjense que conocemos R1, R2 y R3, y vamos a conocer ahora R1, 2, que es esta. Es como si yo tomase este triángulo, esta estrella, y la metiera aquí dentro del triángulo. ¿Se fijan? Aquí voy a tener R1, aquí voy a tener R2, y del punto central hasta R3 voy a tener R3. Entonces, ¿cómo se calcula? Se calcula de la siguiente manera, multiplicando R1 por R2, R2 por R3 y R3 por R1, ¿ya? Y lo divido por R3. Fíjense que si yo tomara esto y lo pusiera aquí debajo, aquí, entonces multiplico de a 2 todos los elementos y lo divido por el opuesto a R1, 2. Fíjense, estoy calculando R1, 2 y lo divido por R3, ¿ya? Que es el opuesto. Si quisiera calcular R2, 3, que es este de abajo, nuevamente producto de A2, R1 por R2, R2 por R3, R3 por R1, y lo divido por el que está hacia el otro lado, que en este caso es R1. ¿Fíjense? Y para calcular R31, lo mismo. R1 por R2, R2 por R3, R3 por R1, y dividido por R2, que sería el opuesto. Entonces, insisto, conozco la estrella, hago el cálculo, lo transformo en un triángulo. Cambio la forma al triángulo, pero la estrella desaparece. Eso es importante. Aunque sea majadero, pero la estrella tiene que desaparecer. Insisto en esto porque a veces las estrellas no desaparecen y ahí sí que queda la escoba. Ya, esa es entonces la transformación de estrella a triángulo. Y también podemos hacer el proceso de triángulo a estrella. ¿Ya? Entonces la transformación de triángulo a estrella me exige conocer el triángulo y con ello entonces calcular la estrella. Entonces vamos a calcular ahora los valores de R1, R1, R2 y R3, conocidos los valores R1, 2, R2, 3, R3. Entonces, R1, como lo calculamos, multiplicando R1, 2 por R3, 1, fíjense que estamos conociendo aquí esta resistencia, que en otras palabras estaría aquí, ¿no es cierto? Si nosotros pusiéramos todo encima, aquí. Aquí tendríamos R1 para arriba, R2 para un costado, R3 para el otro costado, unidos en el punto central. Entonces R1, fíjense que me dice que multiplique R1, 2 por R3, 1, o sea, R1, 2 por R3, 1. O sea, las dos resistencias que llegan al punto 1, ¿ya? Las multiplique y las divida por la suma de las tres. R1, 2, R2, 3, R3, 1. R2, que sería la que estaría ubicada en esta zona, ¿cierto? Esta de aquí, estaría ubicada aquí, me dice que multiplique R1, 2 por R2, 3, o sea, R1, 2 por R2, 3, las que acceden al mismo nudo que R2 y los divida por las 3. Además hay otro detalle, fíjense que R1, en otras palabras me dice multiplique los que tienen R1, tiene subíndice 1, ¿ya? Porque R23 no tiene subíndice 1. Entonces multiplico lo que tiene subíndice igual al que estoy calculando. R1, 2, R2, 3. Ambos tienen subíndice 2, que es la que estoy calculando. Y lo mismo va a pasar con R3. Multiplique los que tienen subíndice 3, R3, 1 y R2, 3, y lo divido por la suma. Entonces, esa es la transformación, ambas transformaciones, de estrella a triángulo o de triángulo a estrella. Esas son las dos transformaciones que podemos hacer. Con estas transformaciones, nos permitirían poder reducir circuitos de alguna otra manera. ¿Okay?
Esta fórmula no tiene sentido que las demostremos, son demostrables absolutamente, pero no tiene sentido que las demostremos. Lo que sí les voy a pedir que la anoten, la escriban en un cuadernito por ahí, yo tengo que subirles el material, estoy pendiente con ello, eh, y en una evaluación se puede ocupar, obviamente, las, eh, las fórmulas, por eso es conveniente tenerlas a mano por ahí. Cuando hacíamos evaluaciones presenciales, yo normalmente entrego estas fórmulas. Ahora ustedes las van a tener ahí en sus apuntes y en sus cuadernos. Ya, voy a esperar unos minutos para que puedan copiar esto o le saquen una foto. Yo siempre digo que es mejor copiarlo y no sacarle una captura de pantalla. Me comentan cuando hayan copiado, por favor, las fórmulas. Yo por mi parte ya estoy listo, profe. Ok, ya, vamos a continuar. El último, la última conexión que vamos a ver es la que se denomina conexión puente. Y la conexión puente es esta que está aquí. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 elementos resistivos que están conectados de esta manera. O bien, que es lo mismo, lo podemos conectar de esta manera, donde aquí podemos salir con el terminal 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, si ustedes se fijan, la conexión puente también puede considerarse como una combinación de dos triángulos. Fíjense que tengo un triángulo aquí en la parte superior y tengo un triángulo aquí en la parte inferior. ¿Ya? Entonces yo puedo considerar el puente como dos triángulos. O también puedo considerar el puente como dos estrellas. Una estrella entre el terminal 1, 2 y 4, ¿ya? Y con esta hacia el terminal 3. ¿Ya? Estos tres elementos, una estrella. O bien, por el lado de la derecha, también tenemos aquí una estrella con estos tres elementos, aquí, en donde el nodo 3 es el nodo central. ¿Ya? Es decir, la conexión puente en sí misma puede ser considerada como dos triángulos o dos estrellas. Al igual que en el caso anterior de la conexión estrella y de la conexión triángulo, la conexión puente no tiene un equivalente, pero podemos trabajar. Porque podemos hacer transformación estrella-triángulo o estrella-triángulo o triángulo-estrella y podemos hacer una reducción. Pero esa reducción va a depender obviamente va a ser el resultado, tiene que ser el mismo, pero va a depender de si yo elijo un triángulo, una estrella y cuál triángulo elijo para poder hacer el desarrollo. Y esos son todos los elementos que tenemos entonces para poder trabajar. Entonces, en resumen, serie, paralelo, combinación de los dos mixtos, estrella, triángulo y puente. Esas son todas las posibles conexiones que podemos hacer. ¿Consultas hasta ahí? ¿Qué cálculos podemos hacer con este conexión en puente? Aquí cálculo. Bueno, el puente es muy usado. Lo que pasa es que, por ejemplo, ¿dónde se usan hartos puentes?
es cuando yo hago transformación de corriente alterna a corriente continua. Ahí se usa mucho la conexión puente. ¿Ya? Es decir, yo conecto, por ejemplo, corriente alterna entre el punto 1 y 4, ¿ya? Y saco la corriente continua entre los puntos 2 y 3. Entonces hago una combinación aquí de otros elementos que no son necesariamente resistivos, que me permiten transformar desde la corriente alterna a una corriente continua. Eso es una de las grandes utilizaciones. Por ejemplo, en todos estos famosos eliminadores de pila que habían antes o en los elementos de, ¿cómo se llama? En las conexiones de computadores hacia las redes, por ejemplo, hacia enchufes normales, ahí tenemos que hacer una conexión un cambio de corriente alterna a corriente continua. Entonces, hay siempre estos conectores de los computadores, no sé si se han fijado, tienen una cajita como pesadita. Eso tiene un pequeño transformador y una serie de elementos y además un puente bien especial que me permite hacer esos cambios. Hay algunos elementos bastante simpáticos. Había antes que ya poco se usa, pero en electricidad hay lo que se denomina el puente de Wheatstone, así se llama, que permite medir resistencias muy, muy pequeñitas. Entonces, por comparación, entonces ahí uno resuelve una especie de puente, de puente como este. Entonces uno pone resistencias conocidas en 4 de las 5 posiciones, habitualmente en estas 4, y en la central se pone la resistencia por conocer, por ejemplo. ¿Ya? O bien en este costado se pone la resistencia por conocer. Y eso me permite hacer mediciones bastante buenas cuando no tengo elementos, instrumentos los más adecuados, etcétera. Entonces ahí hay utilizaciones del puente de Wheatstone, pero el puente más usado es para la transformación de corriente alterna a corriente continua. Y aquí nosotros lo vamos a usar como si fuese un elemento resistivo. Y vamos a ver eso. Lo último, conexión de fuentes de voltaje. Puedo poner una serie de fuentes de voltaje en serie. ¿Ya? Es posible ponerla. Aquí lo ideal es poner positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Ya? Y el voltaje equivalente va a ser la suma de todas las fuentes. Es posible colocar una negativo positiva. Entonces, una de estas, supongamos B2, la pongo al revés. Pero lo que va a hacer es que finalmente me va a disminuir el voltaje equivalente en vez de sumar. ¿No? Va a ir restando. Eso ya lo vimos el otro día cuando hicimos el primer ejercicio de circuitos serios. Eso no es problema. Fuente de voltaje en paralelo no es recomendable que las dos fuentes estén en paralelo en sí mismas, no a través de otro elemento. Yo puedo hacer un circuito de una fuente con una resistencia y otra fuente con una resistencia en paralelo, eso no es problema. Aquí me refiero a dos fuentes de voltaje estrictamente en paralelo. Eh, es posible, no es tan recomendable, pero solamente va a ser válida cuando las fuentes tienen el mismo valor y la misma polaridad. ¿Ya? Ahí es conveniente hacer ese fuente de voltaje en paralelo. Fuentes de corriente en serie tampoco es conveniente colocarlas, solamente si las fuentes tienen el mismo valor y la misma dirección. Si no, se crea un conflicto ahí. Y fuentes de corriente en paralelo sí es perfectamente posible. Y no importa el sentido de la fuente. Idealmente aquí lo que conviene es que todas las fuentes vayan en el mismo sentido para que se sumen las corrientes, pero también podemos tener una fuente equivalente con una corriente equivalente que va a ser igual a la suma algebraica de las fuentes que están en paralelo. Y aquí, por ejemplo, como la fuente I2 va en sentido contrario, entonces puede ser en este caso se resta. ¿Ya? Si I2 fuese todas hacia arriba, digamos, igual a I2, entonces se van a sumar. Lo más utilizado, fuentes de voltaje en serie y fuentes de corriente en paralelo. Y podemos también hacer transformaciones de fuentes utilizando la ley de Ohm. Es decir, yo podría tener un circuito como este con un voltaje, con una resistencia en serie, y lo puedo transformar en una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Entonces, la resistencia, mantengo el valor de la resistencia, pero la fuente de corriente equivalente la puedo calcular usando la ley de Ohm. Es decir, voltaje dividido por la resistencia
por esta resistencia, y entonces tengo esta combinación. O podría conocer esta combinación, una fuente corriente con una fuente con una resistencia en paralelo, y con esto obtener entonces una fuente de voltaje o una resistencia en serie. Entonces tomo el valor de la resistencia, la pongo en serie, y el voltaje lo calculo multiplicando la corriente, el valor de la fuente corriente por el valor de la resistencia de la fuente y por RS. ¿Ya? Es decir, una aplicación de la ley de Ohm. Y eso está aplicado ahí. Ejemplo, si conozco una red con una fuente de voltaje y una resistencia en serie, entonces la fuente de corriente la voy a conocer aplicando la ley de Ohm. B partido por RS. Y la resistencia RS mantiene el valor. A veces es conveniente hacer transformaciones de fuente. Cuando hay circuitos que son medio extraños, medio difíciles de solucionar, podríamos hacer una transformación de fuente. Veamos un ejemplo, para que tenga más sentido. Supongamos que tenemos este circuito y nos piden obtener la corriente total del circuito de la figura. O sea, la corriente que sale por esta fuente, asumamos que el signo positivo está en la parte de arriba de la fuente. Pero antes que eso, ¿qué tipo de configuraciones reconocen ustedes aquí, en este circuito? De las que hablamos. Serie, paralelo, estrella, triángulo, puente. ¿Cuáles podrían reconocer ahí? Yo, profe, por lo menos veo una de tipo puente entre los tres números 3 y los dos 5. No sé si la habré acertado. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Podrá ser una tipo estrella entre la 4, la 6 y la 8? Ujú. Sí, puede parecer una estrella. Después vamos a ver si realmente es una estrella o no, pero está bien. ¿Alguna otra conexión? ¿Ven algún paralelo? ¿Ven alguna serie? En serie, profe, ¿pueden ser el 4 y el 6 de arriba? El 4 y el 6. Esto. Este 4 y este Sí. 6. No. Este no es serie porque aquí está el 8. Ah, claro. El 8 está metiéndose en la relación entre el 4 y el 6. Aquí hay un tercero. El amor está entre el 4 y el 6, pero el 8 se entromete. Así que no es posible. Ah, claro, el triángulo amoroso. Triángulo amoroso. Exactamente. Pero sí 4 y 2. ¿Se fijan? 4 y 2 sí están en serie. ¿Ya? Porque no hay nada que interrumpa aquí este nudo que está aquí. ¿Bien? Entonces este 4 y este 2 sí están en serie. ¿Ya? Pero no puedo decir lo mismo de 4 y 6. ¿Ya? ¿Se nota, se ve la diferencia? Sí, profe, ahora Ya, perfecto. Vamos a entonces resolver el ejercicio que nos están pidiendo, obtener la corriente total. Y para ello, lo que vamos a hacer primero es reducir el circuito. Reducir el circuito significa encontrar una resistencia equivalente. ¿Ya? Entonces, teniendo esa resistencia equivalente o resistencia total mirado desde los terminales de la fuente, o sea, mirado desde este terminal y este terminal de aquí abajo, de ahí para adentro, entonces vamos a poder calcular la corriente total del circuito. Entonces, aprovechándome de lo que ustedes decían, fíjense que aquí hay un triángulo, o sea, efectivamente esto de aquí es un puente, ¿ya? Las tres resistencias de 3 y las dos de 5 forman un puente, efectivamente. Eh, Acá arriba hay un triángulo, ¿cierto? Estas 3 de 3 es un triángulo, estas 2 de 5 y esa de 3 es otro triángulo, triángulo de abajo. Una estrella, estas 2 de 3 y esta de 5, y otra estrella, esta de 3, esta de 3 del medio y esta de 5 acá abajo. Significaría la otra estrella. O sea, puedo resolver este puente de 4 formas distintas. Voy a elegir la más fácil, que es utilizar este
reducir este triángulo de aquí. Y para ello, entonces, voy a dibujar aquí, como ya sé que estas 3 de 3 son un triángulo, lo debo pasar a estrella. Entonces, esa es la estrella que voy a obtener. ¿Ya? Ahora, fíjense que cuando calculo yo los valores de R1, R2 y R3, van a desaparecer las estrellas perdón, las resistencias que forman parte del triángulo. ¿Ya? Desaparecen estas, o sea, desaparece esta de 3, esta de 3 y esta de 3. Y nos queda obviamente la estrella. ¿Ok? Otra recomendación, cuando ustedes hagan reducción de circuito, siempre es bueno ir dibujando el circuito que voy a obtener. No hagan de una sola vez porque es muy difícil, es muy complicado. Es muy fácil de equivocarse. Entonces vamos a hacer esto. Fíjense que de acuerdo a lo que nosotros obtuvimos, a las ecuaciones que ustedes anotaron, la resistencia R1 va a ser multiplicar esta de 3 por esta de 3, o sea, R1, 2 por R3, 1, o sea, la que llegan a este nudo, y dividirlo por 3 más 3 más 3, la suma de las 3. O sea, voy a tener 3 por 3 dividido por 3 más 3 más 3. En el caso de R2, lo mismo. Este 3 con esta 3 se multiplican y se suman, y se divide, perdón, por la suma de las 3 de resistencias del triángulo. Las 3 de 3 ohms. Y la resistencia R3, que sería esta, es el producto de estas dos, esta R3 y esta de 3, y dividirlo por la suma de las 3. Y fíjense que como además son siempre los mismos números, entonces el resultado es igual. ¿Y cuál será el resultado? 1. 1. Muy bien. Entonces, nos queda aquí la estrella. ¿Bien? La estrella de 1, nuestra resistencia. Y fíjense que las de 3 ohms desaparecieron. ¿Ya? Entonces aquí ya estoy haciendo la reducción del circuito. Ahora, ¿qué configuración me quedará aquí? ¿Qué configuración podemos reconocer ahora aquí? Uno y 5 están en serie. ¿Ya? ¿Y esos dos formarían uno en paralelo o no? Perfecto. Muy bien. 1 y 5 están en serie, ¿no es cierto? Y el resultado es 6, ¿no es cierto? Que serían esos dos de ahí. Y efectivamente, esas dos ahora están en paralelo. Perfecto. ¿Cuál es el resultado del paralelo? Acuérdense lo que hicimos el otro día. Cuando tengo dos resistencias en paralelo que son iguales, necesito calculadora. ¿Alguien se acuerda de cuál era la forma? ¿Cuál será el resultado de esas dos resistencias de 6 ohms en paralelo? Tres. 3. Muy bien. Entonces, esas dos me dan 3. Y aquí he dibujado de nuevo el circuito y ahí está 3. ¿Qué otra configuración ahora conocemos? 3 y 1 en serie. 3 y 1 en serie. Y eso da 4. 4. ¿Ya? Y entonces, Y y ahí este se quedan en 4 paralelo, con este sería 4 2. están en paralelo y el resultado es 2. Muy bien, ahí está. ¿Qué otro más conocemos? Seis y dos están en serie. ¿Ya? ¿Y eso suma? 8. 8. Muy bien.
Y ese 8 con este 8 En paralelo, en paralelo. Resultado, 4. 4. Aquí estaría el resultado, 4. Y este Y 4, están los 10, los 3 en serie, así que sería 10. perfecto. Entonces la resistencia equivalente es de 10 ohms. ¿Se fijan? Y aquí hemos ido reduciendo el circuito y como yo les decía, la idea es irlos dibujando cada vez más pequeños, más pequeños. ¿Ya? Y por lo tanto, ahora podemos calcular lo que nos pedían, que era la corriente total. Entonces, asumamos que el voltaje está positivo acá arriba, aunque no lo dicen, pero no importa. Entonces yo tengo que son 20 volts dividido por 10 ohms. ¿Ya? Según la ley de Ohm, voltaje dividido por la resistencia, 20 volts dividido por 10 ohms, me dan 2 amperes. Y esos 2 amperes circulan por aquí. Circulan por aquí y por aquí. Por la resistencia de 2, por la resistencia de 4. Por ahí circulan los 2 amperes. ¿Ya? Que es lo mismo que circular por aquí. Cuidado. Aquí, por la de 4, inicialmente están circulando 2 amperes también, pero si nosotros nos devolvemos la resistencia de 4, esta de 4 es el paralelo entre esta de 8 y entre esta de 6 más 2. ¿No es cierto? Y fíjense, ¿qué sucede cuando... a ver, no voy a salir de ahí. ¿Qué sucede cuando la tengo una... Aquí voy a cortar aquí. Aquí para allá tengo 2 amperes, ¿no es cierto? Porque eso fue el resultado. Vamos a colocarle en azul. Colocar bastante grueso aquí para que se note. Entonces aquí yo tengo, dijimos, 2 amperes. Entonces vamos a insertar aquí un cuadrito de texto. Entonces tengo aquí 2 amperes. Para que 2 mejor. Ahí, 2 amperes. Y lo vamos a escribir en color rojo. Más pequeño porque si no... 2 amperes. Entonces yo tengo 2 amperes circulando por la resistencia de 2, por la resistencia de 4, por la otra resistencia de 4. Pero estos 2 amperes, que los voy a copiar y los voy a pegar por acá, están ahí. Esos 2 amperes están ahí. ¿Qué corriente podrá ir por aquí, por la de 8 y por esta de 6 más 2? ¿Será posible calcularlo eso? No sé si me siguen ahí. Sí, profe. Yo lo que haría sería calcular el voltaje que pasa por 4. Por Entonces, este. como están en paralelo, ese voltaje sería el mismo que pasa por 8 y 6 y 2. Y con Muy este bien. calcularía la intensidad. Ya. Entonces, ¿qué voltaje habría en esta resistencia de 4? 8 8. ¿Y dónde estarían esos 8? en la resistencia de 8 y en 6 y 2. Ya, perfecto. Es decir, tendríamos aquí, y lo voy a dibujar aquí. Aquí tendríamos, lo voy a dibujar de esta manera. Una ahí y otro aquí, ¿no es cierto? Y aquí tendría entonces 8 volts, dijimos. 4 por 8 volts. Entonces, insertamos un cuadro de texto y aquí dijimos que tendríamos 8 volts. 8 volts. Eso fue lo que dijimos, ¿no es cierto? Ahí y le voy a poner en negrita y en azul el voltaje ahí. 8 volts ahí, muy bien. ¿Y qué corriente tengo aquí entonces? En la resistencia de 8. 1. 1, muy bien. Fíjense lo siguiente.
Yo podría determinar este valor de 1 también usando división de corriente. ¿Recuerdan el formato de la división de corriente? Podría perfectamente utilizar división de corriente para obtener ese 1. ¿Cómo funcionaría eso? Y esto vale 1 ampere. Entonces esto se lo puedo copiar. Hay varias formas de poder saber eso. Lo que me dijeron que está muy bien hecho, 1 ampere, es decir, calcular el voltaje en esta resistencia, y con ese voltaje y con el valor de la resistencia real, calcular la corriente ahí, eso está muy bien. La otra forma es, recuerden que estas son dos resistencias que están en paralelo, entonces yo puedo utilizar ¿cómo se llama? El divisor de corriente, y si ustedes recuerdan el divisor de corriente, voy a colocar la I en la resistencia de 8, lo voy a escribir I sub 8, lo voy a escribir mejor. Formato de forma. No. Aquí ecuación. Entonces lo voy a llamar I sub 8, lo voy a llamar para entender de qué es la resistencia de 8. ¿Ya? I sub 8. Si ustedes se acuerdan de la fórmula, ¿ya? Era la corriente total, o sea, la corriente que entra a este nudo, ¿ya? Este nudo de acá arriba, que entre 4, 6 y 8, ¿ya? La corriente que entra, le vamos a colocar ahí corriente total. Entonces será I total multiplicado por I total, le vamos a colocar el total así, multiplicado por, y acá iba una división, ¿no es cierto? Y aquí era, si alguien se acuerda, la resistencia, la R opuesta, ¿recuerda? Resistencia opuesta a la que yo estoy calculando, y dividido por la suma de las dos. Entonces aquí le voy a poner R1 más R2. R1 más R2. En el entendido de que R1 es la resistencia de 8 y R2 es la suma de 6 más 2. Entonces ese era el cálculo. Y vamos a colocarle aquí más chiquito porque está ocupando mucho espacio. Entonces en vez de 24, le vamos a decir 16. Ya, por ahí. Y si calculamos eso, fíjense, va a entrar entonces, voy a copiar esto por acá, copiar y pegar. Estoy usando entonces división de corriente. Entonces la corriente en la resistencia de 8 va a ser la corriente total, que son 2 amperes, ¿no es cierto? Multiplicados por la resistencia opuesta a esta, estoy calculando en esta, la resistencia opuesta entonces es 8, y dividido por la suma de las dos, o sea, 8 más 8, ¿no es cierto? Y 8 dividido por 8 más 8 es exactamente un medio, ¿no es cierto? Y si eso es un medio, multiplicado por 2, el resultado es 1. ¿Se fijan? O sea, la otra forma de verificar que esto es un ampere, utilizando entonces la división de corriente. ¿Ven? Que lo hice ahí. Y lo más sencillo de todo es que ahora ya sabemos que toda vez que yo tengo dos resistencias que son exactamente iguales en el total, esta de 8 y esta de 8, esta de 6 más 2 es 8 también, son iguales, la corriente se reparte exactamente la mitad para cada lado. ¿Ya? Es decir, cuando yo tengo dos resistencias que son de igual valor, la mitad de la corriente que entra se va por una resistencia y la otra mitad se va por el otro camino. Ninguna de las dos le representa mayor inconveniente. Por lo tanto, si aquí yo tengo un ampere, para acá también tengo un ampere. Es decir, yo tengo un ampere que va a circular por la resistencia de 6 y por la resistencia de 2. Y aquí me equivoqué porque lo que necesito es tomar es esto. ¿Ya? Y esta flechita. Entonces inserto aquí una flecha
Debe haber una corriente de 1 amper para acá. Ok, y esta es roja y ¿cuánto no? 2. Bien, 1 amper. Y este 1 amper, si me voy aquí, va circulando por aquí. Va circulando por ahí para allá, ¿se fijan? Lo que estoy haciendo es devolverme. Ese 1 amper circula por allá. ¿Se fijan? ¿Cuánto circulará por esta rama y por esta rama? ¿Qué corriente circulará por esta rama y por esta rama? 0,5 y 0,5. 0,5 y 0,5, efectivamente, pues. Entonces yo puedo decir que, dado que conozco eso y que las resistencias son exactamente iguales, ya no necesito hacer este cálculo, porque ya lo conozco, conozco el resultado, o conozco el procedimiento, ¿cierto? Yo sé que la corriente se divide en partes iguales. ¿Ya? Entonces aquí voy a tener 0,5. Entonces para allá tengo 0,5. 0,5 y para acá abajo también tengo 0,5. Lo copio y lo pego. ¿Ya? Entonces aquí tengo 0,5 y 0,5. ¿Se fijan? Y como ahora yo sé que por aquí circulan 0,5, fíjense que por la resistencia de 1 circulan estos 0,5. Entonces me voy a ir aquí para atrás. Yo sé que por aquí están circulando 0,5. Y los otros 0,5 están por la resistencia de 4. ¿Puedo saber qué corriente circula por aquí por las resistencias de 6? ¿O por esta de 5 y 1? ¿No es 0,25? Es 0,25. Fíjate, Ah, es la ya. mitad. ¿Ya? Recuerden que Kirchhoff no se equivoca. La unión aquí entre esta rama que entra y estos dos tiene que sumar 0. Si entra 0,5 por el lado, se va a 0,25, por el otro lado 0,25. Entonces, perfectamente, yo puedo copiar todo esto, control eso y control eso, lo copio y lo pego. Entonces puedo decir que por aquí, me voy a escribir aquí nomás porque yo sé que para el otro lado va a dar lo mismo. Entonces aquí se van 0,25. Y los otros 0,25 van por aquí. Y por lo tanto, estos 0,25 circulan por esta de 1 y de 5. Y por esta de 1 y de 5. ¿Se fijan? Aquí se me fue el... Copiamos y pegamos. Entonces, y esto va por ahí. ¿Se fijan? Y yo sé que por esta de 1 están circulando 0,5 y por esta de 4 están circulando 0,25. Perdón, por esta de 4 están circulando 0,5. Ahora, saber cuáles son las corrientes que pasan por entre medio del... O sea, por estas patas de 5, yo sé que circulan 0,25 amperes. Aquí y aquí. Por aquí 0,25. Ya me es más difícil calcular las corrientes que están aquí porque aquí hay datos que no conozco, ¿ya? Y puedo hacer otros análisis aquí, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, supimos cuánta corriente va por aquí, cuánta corriente va por esta de 8, cuánta corriente circula por la de 3, cuánta corriente lleva las dos de 5, cuánta corriente lleva la de 4. Con el proceso al revés, podría saber qué corriente llevo por la de 3 y después puedo saber qué corriente tengo por aquí. Es un poquito más complicado. Pero está bien lo que hemos hecho. Pasamos de una parte a otra.
¿ya? Es decir, redujimos el circuito, respondimos lo que nos preguntaban y además adicionamos algunos detalles más para saber, por ejemplo, corrientes que van a circular por la mayoría de la resistencia y el voltaje que también podemos determinar, ¿ya? Y conocido la corriente y la resistencia, o el voltaje de la corriente, o el voltaje y la resistencia, podemos ir sabiendo también cuál es la potencia que puede disipar cada uno de estos elementos. Ok, dudas, consultas. Mire, Ninguna les voy a- Ninguna pregunta. por mi parte. ya, vamos a mostrar otra forma. Dejemos esto entonces y vamos a calcular lo mismo ahora reduciendo una estrella. ¿Ya? Ahí tenemos el circuito original. Entonces vamos a tomar esta estrella de aquí. Esta de 3 con la del medio de 3 y esta de 5. ¿Ya? La estrella por el lado de la derecha. Y esa la vamos a transformar en un triángulo. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner R12, R23, R31. La verdad es que R12, R31, R23 puede ser cualquiera, ¿no? Se tomó este como el nodo 1, este de abajo como el nodo 3 y este del medio como el nodo 2. ¿Ya? Pero el orden no importa. Lo importante es que si yo las defino, después las pueda mantener. Entonces, yo ya sé, de acuerdo a lo que vimos anteriormente hoy día, estas son las tres ecuaciones para determinar entonces los equivalentes en triángulo a partir de una estrella. ¿Ya? Y en este caso, como los valores son distintos, fíjense que en el primer caso es 3 por 5, 5 por 3 y 3 por 3 dividido por R3. Estoy calculando esta, R12, este es R13, 5, esta es la opuesta. ¿Se fijan? Dividido por 5. Después, en el caso R23, que es esta de aquí, multiplico 5 por 3, 3 por 3, 3 por 5, pero dividido por 3, porque ese es mi opuesto. Y en el caso de R31, multiplico 5 por 3, 3 por 3, 3 por 5 y dividido por 3. O sea, R23 y R31 debiesen ser los mismos valores y en cambio R12 distintos valores. ¿Por qué? Estamos dividiendo por un número diferente. ¿Ya? Y por lo tanto, si calculamos eso, aquí está el cálculo. 7.8, 13 y 13. ¿Ya? Aquí está la estrella. Solo que en vez de que como estrella, yo puse aquí estas líneas rectas para poder mostrar lo que está pasando. Fíjense que me quedan ahora estos dos elementos en paralelo, estos dos en paralelo y esos dos en paralelo. ¿Ya? Entonces yo puedo reducir todo esto, y al reducirlo, recuerden que el paralelo es este por este, o sea, en este caso 3 por 7,8 dividido por la suma, cualquiera es, o 13 por 4 dividido por la suma, o 5 por 13 dividido por la suma. Entonces, al hacerlos paralelos, tengo estos resultados. 2.166, 3,611, 0, perdón, 3,0588. ¿Ya? Y entonces tengo estas dos en serie ahora, y en paralelo con esto. Al calcular la suma con el paralelo, aquí tengo la suma y el paralelo, resulta que esa suma y ese paralelo resulta ser 2. Y obviamente 6 más 2 es lo que teníamos antes. Y el resultado claramente tiene que ser el mismo. ¿Se fijan? Tenemos el mismo resultado. ¿Ya? Entonces, no importa tanto por el lado que yo empiece a reducir el circuito, el resultado del circuito tiene que ser exactamente el mismo. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, Díganme. eh, por este caso, o sea, si yo vengo así sin saber nada, ¿Ya? ¿por cuál recomendaría usted comenzar a... Siempre, siempre es mejor por lo que a uno le resulte más fácil. ¿Ya? Y en este caso es más fácil partir por los triángulos. ¿No? En rigor cualquiera de las dos formas, pero siempre no hay una única solución. Un poco es el gusto de cada uno, cómo uno vea los circuitos. ¿Ya? Pero aquí yo les mostré las dos formas. Reducir partiendo de pasar de estrella, de triángulo a estrella, ¿ya? Y el triángulo más fácil es de las tres valores iguales.
o bien reducir partiendo de una estrella y pasarla a un triángulo. Y de hecho, si no me equivoco, está de tarea aquí, en esto. A ver. Ah, no. Sí, pero no está resuelto. O ustedes perfectamente pueden hacerlo, pueden hacer las otras dos partes que faltan. Reducir con el triángulo aquí abajo y reducir con la estrella del lado izquierdo, aquí, con esta estrella. Y el resultado ya lo conocen. El resultado es una resistencia equivalente de 10 ohms y una corriente de 2 amperes. Entonces no hay posibilidad de equivocarse. Eso. Lamentablemente a la pregunta que me hacen no puedo dar una respuesta exacta, porque depende de cada uno. No hay una respuesta única para eso. ¿Alguna otra consulta, jóvenes, señoritas? Vale, profe, gracias. Ya, aquí hay un par de ejercicios. Ejercicio 1, ejercicio 2. Ah, hay 3 ejercicios. Que eso los dejo planteados. Si quieren los podemos echar una miradita. Están entretenidos estos ejercicios. Hay que mirarlos bien. Dice, en el circuito de la figura, usando las leyes de Kirchhoff, serie paralela, estrella, triángulo, puente y división de corriente, si corresponde, calcular la corriente y la potencia en cada una de las resistencias. ¿Cuál es la resistencia en ohm? En el ejercicio, en el circuito de la figura, calcular las potencias en cada resistencia, utilizando leyes de Kirchhoff, serie paralela, estrella, triángulo, puente y división de corriente cuando corresponda. No usar mallas ni nodos. Bueno, todavía no hemos visto mallas de nodos, pero después uno podría pensar en resolverlo por método de mallas, método de nodos. Hablar de resistencias en ohm. Y el tercero, en el circuito de la figura, sin usar mallas ni nodos, calcular la corriente y la potencia de la resistencia de 60 y 9. En esa 60 y en esta de 9. Estos son ejercicios de prueba. Esto lo saqué de unas pruebas que en algún momento hice. ¿Ya? Pero básicamente aquí lo que es hacer lo mismo que hicimos antes. Buscar si hay estrellas, si hay triángulos, resolverlos primero, series o paralelos. Es conveniente partir por las series y después por los paralelos. Pero la recomendación es que si toman este circuito, por ejemplo, y reducen este paralelo, entonces vuelvan a dibujar el circuito con esa ahora con una sola resistencia. ¿Ya? O se hacen dos acciones, por ejemplo, van a resolver este paralelo y este serie, entonces escriben el circuito de nuevo y de a poco van resolviendo. Y ahí se van dando cuenta qué cosas se puede seguir haciendo a continuación. Esa es la forma. Y con eso terminamos el tema de las conexiones de elementos. ¿Consultas? ¿Dudas? Y además se nos fue la hora, son las 19:34. En el chat tengo 2. Ninguna, todo súper claro, todo bien. Muy bien. Nos encontramos entonces el próximo miércoles. De ahí continuamos. Y vamos a partir, el miércoles podríamos ver si podemos resolver alguno de estos circuitos. Idealmente, si los pueden resolver mejor, pero les puede dar las indicaciones para resolver alguno de estos. Para a continuación entrar en método de malla y método. Bien, que estén muy bien. Nos encontramos próximo miércoles. Chao, Igualmente, profe. profe. Nos estamos viendo. Chao, Hasta profe. pronto. Nos vemos. Chao, chao. Que estén muy bien. Chao, chao.